Muy buenas noches, bienvenidos a ustedes que nos acompañan a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Es un gusto. Por este lado, Jocelyn Correa, periodista de esta planta televisiva, en nombre de todo un equipo además que en este espacio se va a dedicar a analizar, ¿no?, un mensaje que ha marcado un punto de inflexión desde lo político, pero sobre todo desde lo institucional y sobre todo soberano en nuestro país. El pasado 15 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentaba ante la Asamblea Nacional, más allá de esa memoria y cuenta, una postura firme de estabilidad, de soberanía y sobre todo de planteamiento estratégico sobre decisiones importantes en nuestro país que marcan obviamente un antes y un después. Un llamado constante que se ha dado al diálogo, a la unidad, a la paz y sobre todo a la estabilidad económica, y para eso llamado también a todos los sectores de nuestro país. Se presentan además proyectos de ley importantes para los próximos meses y este año particularmente, este año 2026. Unidad nacional, como decía, el eje fundamental durante todo este discurso que estuvo marcado también desde el punto de vista histórico, con una postura bastante firme desde, digamos, el hecho del bolivarianismo y lo que representa también nuestro país en estos tiempos históricos. Economía y bienestar, eje fundamental también a lo largo de este discurso. Vamos a estar abordando no solo cada uno de estos planteamientos, también cifras importantes que se dieron a conocer a través de este mensaje a la nación y elementos incluso importantísimos sobre este plan Reto Admirable 2026 como una épica histórica, además aplicada a la gestión. Un mensaje construido, como ella mencionaba, con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. De hecho, mencionaba que iba a ser una sorpresa para el pueblo venezolano, pues se esperaba incluso que fuese presentado en los primeros días del mes de enero, pero tal como lo establece la Constitución, se dio el pasado 15 de enero, allí con varios elementos importantes que van a marcar el ritmo, incluso económico también, y la atención social al pueblo venezolano y con decisiones incluso que vamos a ir conociendo también a lo largo de los próximos días. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, puntos a destacar, cifras importantes que esperemos que podamos analizar también con nuestros invitados del día de hoy y que usted pueda conocer de primera mano cada uno de estos elementos de este recorrido histórico que se dio también allí, de esa postura firme de la presidenta encargada de nuestro país, doctora Delcy Rodríguez. Se han dado, de hecho, a propósito de este mensaje anual, varias publicaciones a través de las distintas redes sociales a propósito de lo que fue esta presentación ante la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a revisar, de hecho, uno de ellos a través de la red social Instagram. Dice lo siguiente. Allí ya se los vamos a mostrar en pantalla. Presentamos ante la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar la inversión, fortalecer la seguridad jurídica y lograr resultados más rápidos, incorporando los modelos de gestión de negocios exitosos de la ley antibloqueo. Además, informamos que toda divisa que ingrese al país por cooperación energética será destinada a dos fondos soberanos. Uno para la protección social y el bienestar de los trabajadores y otro para infraestructura y servicios que impulsen el desarrollo económico y social. Allí lo tenemos, publicación de la presidenta encargada de nuestro país, doctora Delcy Rodríguez. Estos fondos deben ser gestionados sin burocracia e indolencia y presentados al país a través de una plataforma tecnológica pública. El mensaje está acompañado de un video que vemos de inmediato. Integridad incólume a la defensa de Venezuela. Muchas gracias, venezolanos y venezolanas. Un discurso bastante firme, además, que establece, como mencionábamos en un principio, acciones a tomar de forma inmediata, y allí lo vemos en principio como una de las noticias incluso que estuvo circulando a través de distintos medios de comunicación en nuestro país, por supuesto, y que sigue dando de qué hablar a propósito puntualmente de esta creación de estos dos fondos, atendiendo de manera directa, así como lo ha hecho el gobierno bolivariano, a la población venezolana y a sus principales intereses, entre ellos, en primer lugar, el pueblo venezolano. Yo les decía, además, un discurso que estuvo marcado por números, ¿no?, como se acostumbra, cifras importantes, que es interesantísimo, además que el pueblo venezolano conozca cómo se ha dado el crecimiento económico a lo largo de estos últimos años. Hablaba la presidenta encargada de nuestro país de este crecimiento, puntualmente de estos 19 trimestres de crecimiento económico continuo que ha tenido la nación venezolana. Presentaba, de hecho, en el hemiciclo, en la Asamblea Nacional, estas láminas y hacía referencia a que 3 de los últimos 4 años nuestro país ha liderado este crecimiento en
en Sudamérica, posicionándose además en el año 2025 de enero a septiembre en 8.5%. Destacado además esto a propósito de todas las dificultades que ha tenido nuestro país en este sentido, a propósito, bueno, del bloqueo y las sanciones aplicadas a la nación. Sin embargo, se presenta esto como una premisa importantísima a destacar. Revisamos otro de los elementos que surgieron también como parte de esa memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, la recuperación sostenida de la producción petrolera a través de ese modelo ganar, ganar. Destacado además en esa lámina cómo se llega a casi 1.200.000 barriles en la actualidad con ese, digamos, nuevo modelo de los CPPs y esa nueva política petrolera que se establece, ya trabajada desde hace algunos años y consolidada también para lo que va a ser o lo que será este año 2026. Se destaca además 12.9% de crecimiento de barriles de petróleo en 12 meses, nos referimos obviamente al año 2025. Y obviamente la lámina lo ven desde el año 2021, pero se ubica al final con casi 1.200.000 barriles, más allá de ese bloqueo naval y de una serie además de acciones contra nuestro país. Se destaca además este crecimiento gracias a ese modelo, por supuesto, aplicado en nuestra nación a propósito del tema petrolero y su producción. Avanzamos en otros elementos también que se destacaron a lo largo de esta locución. En 2025, decía la vicepresidenta, la presidenta encargada de nuestro país, se dio además un hito muy importante, cero importación de combustible. Un logro que no había sido visto en más de una década. Allí lo vemos, diciembre del año 2025, cifras importantes, con sus porcentajes obviamente desde el año 2021 hasta noviembre del año pasado, lo que tiene que ver con la producción de derivados. Ese hito además se destacó a lo largo de esta alocución, importantísimo también para el pueblo venezolano, porque tiene que ver con la cotidianidad más de los venezolanos y las venezolanas. Avanzamos en otro, digamos, de los sistemas, ¿no? Uno que ha llamado muchísimo la atención por su eficiencia y su contacto directo con la población venezolana, el sistema del 1x10 del buen gobierno, en cifras que agrupa además una serie de instancias para la detección directa, la atención en cuanto a salud, telecomunicaciones, energía eléctrica, aguas, educación y gas doméstico, digamos como las principales necesidades del pueblo venezolano. Vemos además los casos atendidos, vemos cómo han sido atendidos en cada una de estas instancias en salud, telecomunicaciones, energía eléctrica, aguas, educación y gas doméstico. Más de 7 millones de casos han sido atendidos a través de este sistema, un sistema que destaca y así ha sido desde su creación por su eficiencia y por su eficacia, por ese contacto directo además entre quien hace, digamos, el reporte y quien tiene la disposición y la eficiencia, ¿no?, para atender cada uno de estos requerimientos y que ha facilitado obviamente la atención de las distintas necesidades del pueblo venezolano en cada uno de estos aspectos que mencionábamos en la parte anterior, y esto ha sido un eje fundamental también para ese gobierno de calle que se ha establecido con estas distintas instancias y con el pueblo venezolano en cada uno de los estados de nuestro país y en todo su territorio en extensión. Bueno, y veíamos algunos de los aspectos, digamos, más importantes en cifras, ¿no?, que se mencionaron a lo largo de este mensaje y de esta locución de la presidenta encargada de nuestro país ante la Asamblea Nacional, tal como se establece en la Constitución de nuestra República, tal como se tiene previsto también para estos primeros días del mes de enero, pero también fue un mensaje cargado de propuestas, de acciones inmediatas que se van a tomar en el seno de esa Asamblea Nacional para que sean discutidas, revisadas además y adaptadas a las necesidades del pueblo y sean aprobadas también con un sentido de soberanía interesantísimo. Revisamos estos proyectos de ley presentados por la presidenta encargada de nuestro país ante la Asamblea Nacional para que además sea este espacio donde se puedan desarrollar todos estos aspectos importantísimos para lo que marcará este año 2026 y los años siguientes en cuanto a soberanía, institucionalidad y defensa también de nuestros recursos. Allí tenemos el primero de ellos, la ley de reforma parcial de la ley de hidrocarburos presentada por la presidenta encargada de nuestro país, doctora Delcy Rodríguez. La siguiente ley de protección de los derechos socioeconómicos, hacía principal énfasis en esto, sobre todo para la defensa de los derechos del pueblo venezolano, de los consumidores y la garantía además de estos derechos estipulados en esta ley. Ley de aceleración de trámites, se refería también a este sentido, digamos, para que puedan caminar todos esos motores desde el punto de vista económico también en nuestro país y para facilitarle también la cotidianidad al pueblo venezolano en las distintas instancias donde se puedan frenar esto a través de lo que ya conocemos como este burocratismo. Ella hacía énfasis
énfasis en lo importante además que es eliminar y erradicar todo esto de lo que es el Estado venezolano y sus instituciones. Hay algo fundamental también que va de la mano con todo esto que ella venía trabajando y que mencionaba que trabajó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en los últimos días de diciembre, a principios del mes de enero, para presentarlos incluso antes, en el comienzo de este año, y tiene que ver con la confianza que tenía el jefe de Estado venezolano, como así se demostró digamos, en los distintos sectores de nuestro país, distintos sectores económicos y sobre todo en la gente, ¿no? En la productividad de la gente, en la capacidad de resiliencia, en la capacidad de respuesta del pueblo venezolano. Así que vamos a escuchar esto también, o vamos a ver esta publicación en Instagram también, que va acompañada de un video, pero la leemos antes y se la mostramos en pantalla. Allí la tenemos, el presidente de la Asamblea Nacional dice lo siguiente de esta publicación: quien soporta en silencio, camina, respira y trabaja por la vida y la paz de un pueblo. Es como tantas otras en la historia de Venezuela, una mujer valiente. Nosotros no tenemos grabado en el corazón otra divisa que no sea el tricolor con sus 8 estrellas. Nosotros venceremos, palabras además que emitía en esta presentación de este mensaje anual ante la Asamblea Nacional, refiriéndose, por supuesto, a esta gran responsabilidad que tiene la presidenta encargada de nuestro país, doctora Delcy Rodríguez. Esto tiene un video, lo vemos de inmediato. Sabemos que son muy poderosos. Sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Hermanos y hermanas, diputados, diputadas, no importa la tolda política, se los digo, no importa. Tenemos que ir juntos como venezolanos y como venezolanas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y a defender también nuestra dignidad y nuestro honor. Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. A veces, casi siempre, los verdaderos actos de valentía transcurren en silencio y poca gente los conoce. Yo soy testigo de excepción de esa valentía, la terrible madrugada del 3 de enero de 2026. Quien soporta en silencio y camina y respira y trabaja por la vida y la paz de un pueblo es, como tantas otras en la historia de Venezuela, una mujer valiente. Bueno, ahí veíamos parte del discurso de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cargado de un mensaje de unidad, de firmeza sobre todo, de soberanía, de sentido además de responsabilidad y más allá de cualquier cosa, de liderazgo. Obviamente muy presente en este mensaje que refleja además el sentimiento del pueblo venezolano, de las venezolanas y de los venezolanos. En estos momentos donde además, ahí veíamos, se han tomado distintas acciones, llegaba ofreciendo además este mensaje ante la nación con cifras importantes, pero sobre todo con propuestas a las cuales nos referíamos hace un ratico con estos proyectos de ley. Y si en algo, mencionábamos de hecho esto en principio, lo mencionaba también ella durante su discurso, si en algo confiaba el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, a lo que resalta siempre además en cada una de sus alocuciones de sus discursos, es en la capacidad que tiene el pueblo venezolano, en la capacidad de los pescadores, en la capacidad de los campesinos, en la capacidad de las comunas, además como este nuevo sistema de organización que ha dado resultados positivos para nuestro país, esa organización incluso que se ha dado desde el punto de vista territorial, siempre con esta confianza. Vamos a ver lo que dijo al respecto. En la peor de las coyunturas, entiéndase un bloqueo económico criminal como nunca ha conocido nuestra República. El presidente Maduro siempre me decía, confianza,
en el pueblo, confianza en las comunas, en los consejos comunales, confianza en los campesinos, en los pescadores, confianza en los empresarios, en las empresarias de Venezuela, confianza en los trabajadores de hidrocarburos, confianza en la unión productiva de Venezuela. Allí teníamos confianza en el pueblo venezolano y en esa capacidad de adaptarse, esa capacidad de resiliencia y responder además a propósito de todas estas decisiones que se han tomado, a propósito de cada uno de esos motores y a propósito de esa valentía y esa capacidad de trabajo y de entereza que tiene el pueblo venezolano también. En la parte siguiente, al regreso de esta pausa, vamos a estar conversando con nuestro invitado del día para analizar cada uno de estos aspectos y otras reflexiones respecto a este mensaje, a lo que viene para nuestro país en materia económica. Luis Fernando Guanipa, lo tienen en pantalla. Es economista, conversará con nosotros dentro de unos minutos. Seguimos, programación especial, los invitamos a que se queden con nosotros a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Y revisé con él un plan que él mismo le puso nombre. Y me dijo, se va a llamar Reto Admirable, inspirado en la campaña admirable de nuestro Padre Libertador, Reto Admirable 2026. Y trazamos líneas muy claras para mantener, se lo digo a los sectores productivos, para mantener los niveles de producción de nuestra patria que hoy alcanzan un 99% de abastecimiento, para mantener los niveles de crecimiento en la agroindustria, en los vegetales, en los cereales, en la pesca, en la proteína animal, que superó en el Producto Interno Bruto un 10%. Hicimos plan y tenemos plan para el año 2026. Que la esperanza de nuestro pueblo no sea borrada por nada ni por nadie. Bueno, y teníamos parte de lo que decía la presidenta encargada de nuestro país, Delcy Rodríguez, doctora Delcy Rodríguez, durante su mensaje anual ante la nación, y ella hablaba además de este reto admirable construido además por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moro, cosa que, bueno, quiero preguntarle a nuestro invitado, Luis, que nos acompaña el día de hoy, economista, Luis Fernando Guanipa, lo que representa, ¿no? En una coyuntura como esta, como la que tenemos, como la que ella mencionaba, estas cifras incluso que analizábamos nosotros en la parte anterior. Bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos en esta programación especial. Interesante, ¿no? ¿Qué elementos giran en torno a este plan que se plantea a nuestro país con este nombre, además, a propósito de la campaña admirable del Libertador, en este momento, con una producción nacional que alcanza actualmente más del 90%, 99% para ser específico, y que además alcanza el 10%, digamos, del Producto Interno Bruto en cuanto al crecimiento, ¿no? Importante en la coyuntura que se está dando ver cómo existe un plan establecido, construido, que va a trazar las líneas desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista económico de nuestro país. Sí, buenas noches, Jocelyn, y a todos los que nos sintonizan por Venezolana de Televisión. Agradecido por la invitación. Sin duda alguna, yo creo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio muchísimos puntos de los cuales hay que abordar desde materia económica. Y bien ella comentaba sobre el crecimiento económico, estamos hablando de 19 trimestres consecutivos, estamos hablando de un crecimiento del último año un 10% del Producto Interno Bruto, que no es cualquier cosa, y todo esto viene a trazar una línea específica sobre lo que es el Plan Reto Admirable 2026, que viene, bueno, por supuesto, en el marco de los 200 años de la campaña admirable de nuestro libertador Simón Bolívar. Y es importante recalcar, Jocelyn, porque cuando se hacen análisis económicos hay que hablar de que los planes económicos que tiene la República en el año 2026 no vienen dados por casualidad o no vienen dados porque estamos comenzando o porque nosotros nos estamos imaginando un país a partir de 2026. Es un plan que forma parte de una continuidad de una política de Estado que se viene dando desde la llegada de la Revolución Bolivariana y más específicamente del año 2018, cuando se lanzó aquel programa de crecimiento y prosperidad que dio paso a los 18 motores de la agenda bolivariana, que luego se convirtió en 14 motores y que ha permitido que en medio de las circunstancias más adversas, en medio
de un escenario sumamente complicado a través del bloqueo económico que se le impuso a Venezuela, nosotros podamos tener una economía que, si bien es cierto, le falta muchísimo, que es una economía que, si bien es cierto, sigue mostrando algunas debilidades, es una economía que tiene un plan trazado que no es desde ayer, es un plan trazado que nuestro presidente Nicolás Maduro realizó. Y él mismo le dio el nombre, lo decía la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, él mismo le dio el nombre de Reto Admirable 2026, porque nosotros vamos a encaminar a la Venezuela potencia, es lo que queremos. Dificultades seguimos teniendo, sí, y las hemos tenido muchísimo, pero estamos estamos en medio de una etapa histórica que exige no solamente al gobierno, sino que exige también al sector privado, que exige al pueblo venezolano en general, que nosotros abramos definitivamente las compuertas para que la economía no solamente siga creciendo, sino que nos encaminemos al país que nosotros queremos. Y el país que nosotros queremos tiene muchísimos retos por delante. Y uno de los retos por delante que tiene y que casi que es un clamor nacional es el tema de los salarios, que ya la presidenta ha hablado sobre la creación de unos fondos soberanos que van destinados a la inversión social, más de lo que ya se está haciendo. Entonces, yo creo que lo que ha dicho la presidenta encargada en medio de este mensaje anual a la nación da esperanza de que definitivamente se están dando pasos y se está, digamos, consolidando un modelo, una política de Estado que en medio de las circunstancias, te repito, más adversas que hemos tenido, no solamente por el bloqueo, sino por el bloqueo naval que nos impusieron, por todo, digamos, por todo el ataque que han hecho desde el extranjero, específicamente los Estados Unidos, después de lo que vimos el 3 de enero, mientras tenemos un presidente que es rehén, que está secuestrado, bueno, tenemos un gobierno bolivariano que sigue de pie, que sigue marchando hacia el camino de la Venezuela que nosotros queremos construir, y esa Venezuela que nosotros queremos construir tiene un plan económico trazado, que no es nuevo, que es una continuidad de una política que nosotros ya trazamos en algún momento. Que bueno, que le dice al mundo, que habla de estabilidad, que habla de institucionalidad, cosa que se ha mantenido afortunadamente por la Constitución de nuestro país. ¿Qué temas, qué claves son fundamentales en este plan que, como tú venías comentando y como lo comentaba ella también en su mensaje anual, viene construyéndose? No es algo que apareció de la nada en el medio de esta coyuntura, pero sí es algo que está en el medio de esta coyuntura. ¿Cuáles son esas claves fundamentales de este plan ante esta nueva, digamos, situación, ante este nuevo año también, que desde el punto de vista económico representa también un reto a nivel internacional, ¿no? Sí, por supuesto. Lo primero del contexto de todo lo que nosotros lo que viene sucediendo en la economía nacional, lo primero que hay que decir es que Venezuela históricamente, desde que aquí apareció el petróleo, hemos sido una economía que ha dependido del petróleo, que ha dependido de la renta petrolera. Nosotros históricamente hemos sido una economía de puertos. Eso es lo que estamos tratando de cambiar y el presidente Nicolás Maduro, antes de todo lo que ha ocurrido, él hizo mucho énfasis en que nosotros teníamos que avanzar hacia un programa de sustitución de importaciones, ¿no? Que claro, si bien es cierto, el petróleo es y seguirá siendo la columna vertebral de nuestra economía, nosotros no podemos seguir dependiendo solamente del petróleo. Sin embargo, la presidenta encargada hablaba sobre, cuando hablaba del Reto Admirable 2026, ya daba un punto muy importante, que era la reforma de la ley de hidrocarburos. Eso, por supuesto, el contenido de la reforma de esa ley no es algo que nosotros conozcamos. Por supuesto que llegará el momento en el que, bueno, se haga público los acuerdos que se hacen para la reforma de la ley de hidrocarburos, pero yo creo que esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque nuestra industria petrolera, sin duda alguna, tiene que potenciarse en medio aún de los peores ataques. En abril del año 2024, y esto es un punto muy importante en el énfasis económico, la presidenta hablaba sobre que cómo nosotros transformamos el modelo, lo que se llaman los contratos de participación, de petrolera, ¿no? Entonces, esos CPP permitieron que desde abril del año 2024 hasta la fecha, más o menos hasta noviembre del año pasado, que fue que nos impusieron un bloqueo naval terrible, Venezuela ya ha alcanzado hoy la cifra de 1.200.000 barriles de petróleo por día, ¿no? Que lo hayamos revisado incluso en sí, la parte anterior. Entonces, eso habla de que hay un plan que tiene énfasis y primero en la parte petrolera. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo, a pesar de que hay sectores en la economía nacional que son sumamente importantes y que nosotros estamos avanzando hacia la diversificación de la economía, el sector petrolero sigue siendo el fundamental para lo que nosotros vayamos a hacer en el futuro, en el presente, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, esto es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque volvamos al punto anterior. La presidenta encargada hablaba sobre la creación del fondo soberano, que iba principalmente en dos vertientes. La primera, que era un fondo soberano que iba directamente a los salarios, que eso quiere decir que nosotros aprovechemos lo máximo posible de todos los ingresos nacionales que tengamos a través de la exportación de crudo venezolano
nosotros lo podamos invertir directamente en el salario, lo podamos invertir directamente en vialidad, lo podamos invertir directamente en infraestructura, lo podamos invertir directamente en el agua, para que llegue directamente a la población. Más allá de que se han hecho muchísimos esfuerzos para que esto pase a través de las consultas populares, donde la gente ha votado por sus proyectos y se ha hecho un financiamiento directo que ha evitado la burocracia, eso también es importante decirlo y eso también lo habló. Y la otra parte del fondo es directamente hacia la inversión estratégica, ¿no? Entonces estamos hablando de un fondo soberano que económicamente, cuando uno hace el análisis macroeconómico, uno se da cuenta de que, oye, se están haciendo esfuerzos. ¿Por qué? Porque no solamente es, porque a veces se ve en el análisis algo muy simplista, que es que, claro. A ver, no solamente es que nosotros produzcamos más, sino que sepamos redistribuir la riqueza. Sí, a lo que se viene mencionando y que obviamente también lo mencionaba el jefe de Estado venezolano. Por supuesto, porque esto evita muchas cosas. Luis Fernando Guanipa, economista. Sin paz no hay nada. Y eso es, digamos, la garantía más importante que tenemos en este momento en nuestra nación. Momento además para reflexionar, ¿no? ¿Qué le dice al país estas acciones, estos planes incluso entregados ante la Asamblea Nacional, que decimos no son de última hora, vienen siendo producto además de un trabajo que desarrollado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros y que sigue y que forma parte también de esa institucionalidad que se mantiene en nuestra nación? ¿Qué le dice? ¿Pero qué le dice esos planes sobre todo a la gente, al venezolano y a la venezolana de a pie, que además viven cada uno de estos procesos y que eso se traduce también estos planes en mejoras para la vida del venezolano, ¿no? Esto lo que nos dice Jocelyn es que Venezuela sin duda alguna está destinada a su grandeza y todos los planes que se tienen en el presente y de cara al futuro es para aumentar la inversión productiva, para que tengamos mayores ingresos nacionales y que esos ingresos, digamos, podamos distribuirlos a toda la población, teniendo mejores salarios, mejores servicios, o un país en el que podamos vivir todos, un país que se construye con la mano de un gobierno decidido a generar políticas sociales y políticas económicas y un pueblo que está decidido a que Venezuela siga avanzando hacia el camino que tiene que avanzar. Que dificultades tenemos, dificultades seguiremos teniendo, de hecho, pero hay un compendio de esfuerzos entre gobierno, sector privado y pueblo que nos va a abrir los caminos para que Venezuela sea el país que todos queremos que sea. Bueno, mira, Luis, de hecho nos dicen que nos regalaron unos minuticos más y es interesante además porque hay otros elementos que surgen en todo este proceso, incluso, bueno, de propuestas económicas. Ahí revisábamos, de hecho, cada uno de estos indicadores que se entregaban al país. Uno de esos que llama mucho la atención también por el nivel de dificultades que se presentó en algún momento y tiene que ver con este tema de cero importación de combustible que se logró en este año 2025, que también representó, ¿no?, una dificultad para el venezolano y para esa venezolana, y que gracias también a todos estos esfuerzos y a todos estos planteamientos que se han dado, se logró eso en este año 2025 y obviamente se mantiene así para lo que será este año 2026. Vamos a aprovechar estos minuticos que nos regalaron para cerrar incluso esta entrevista. Eso habla precisamente de la política que se viene haciendo, ¿no? Desde hace años Venezuela no tenía cero importación de gasolina y además... No, y fíjate que todo viene concatenado, ¿no? Porque está el 0% de importación de gasolina, está el 99% de abastecimiento de la producción nacional, el proceso de sustitución de importaciones, es decir, nosotros estamos apostando a la producción nacional. Y eso es muy importante porque en la medida que nosotros apostemos a la producción nacional, no solamente en el tema de la gasolina a través de los hidrocarburos, para costear el mercado nacional de gasolina, sino también en los alimentos, sino también en los servicios de salud. Entonces, económicamente hablando, uno siempre cuando hace el análisis, uno dice, ningún país del planeta es autosustentable por sí solo y Venezuela no busca hacerlo además. Pero en la medida que nosotros podamos potenciar nuestra industria nacional, podemos potenciar nuestra industria petrolera, en esa misma medida nosotros vamos a generar ingresos y que esos ingresos no se nos vayan a las importaciones, ni esos ingresos no se nos pierda simplemente en esfuerzos dilapidados, sino que a través de la producción nacional y el esfuerzo de nuestros trabajadores y de un gobierno que entendió que la producción nacional es fundamental, yo creo que en esa medida va a haber una mejor distribución de la riqueza en Venezuela y por consecuencia, en efecto dominó, bueno, va a haber una menor desigualdad, va a haber un coeficiente de Gini que sea un poco más parejo, es decir, vamos a tener un país, en la medida que nosotros todos hagamos un esfuerzo, vamos a tener un país que se enrumbe hacia el crecimiento. Insisto, dificultades y debilidades tenemos y las seguiremos teniendo. Pero hay un plan, hay un reto admirable 2026 que viene de la mano de unos planes que ya se habían hecho
y hay una voluntad decidida a que nosotros avancemos en base a todo lo que ya hemos venido hablando. No, y que, digamos, en base también a ese discurso que se ha venido manejando desde hace muchos años, el tema del diálogo, ¿no? Llamar a todos los sectores productivos de nuestro país, tú los mencionabas, sectores públicos, sectores privados, además, que tienen confianza en nuestra nación y así mismo se sigue proyectando. Mira, hay otro elemento allí que creo que nos da tiempo incluso para comentarlo, porque se daba a conocer, de hecho, el día de ayer, ya incluso el año 2025 estuvo marcado por distintas citas, distintos espacios donde productos incluso producidos en nuestro país con marca venezolana estuvieron incluso en otros espacios dándose a conocer, temas de exportación en distintos rubros que se dio desde el punto de vista incluso importante en otros continentes hacia productos venezolanos, y se dio a conocer incluso este viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela había suscrito por primera vez en su historia un contrato de comercialización de gas licuado de petróleo para exportación, que esto marca obviamente una nueva etapa en la política energética del país. Yo creo que este tipo de situaciones en medio de todo esto dice mucho de lo que pueda manejarse también este año 2026, seguir potenciando eso, ¿no? De que lo nuestro también pueda ser, tenga todas las características y toda la potencialidad para ser un producto exportable. Creo que eso también ha apostado la nación, lo hizo en el año 2025 y este año no será la excepción. Por supuesto, la presidenta encargada hablaba incluso de que nosotros avanzamos hacia la exportación de la primera molécula de gas en Venezuela. Y esto es un hito importantísimo porque a veces se pierde en el discurso y yo creo que a veces no dimensionamos lo favorable y lo importante que es este tipo de noticias para la producción nacional en Venezuela. Porque si bien yo te decía al comienzo del programa, nosotros un país que históricamente vivimos en la renta petrolera, un país que básicamente todo lo financiamos a partir del petróleo. Lo importante de esto es que nosotros estamos avanzando hacia un país que, si bien es cierto, el petróleo sigue siendo nuestra columna vertebral, también tenemos gas, también tenemos recursos minerales y además estamos potenciando las alianzas estratégicas internacionales con otros aliados en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto es un mensaje claro. Venezuela sigue apostando a su industria petrolera, pero también está apostando a su industria gasífera, a su industria petroquímica, que es fundamental en el crecimiento de la nación, y a todo lo que tenga que ver con la producción nacional, porque en la medida de que nosotros, y al final, todo esto, Jocelyn, se resume a que en la medida que nosotros generemos más ingresos para el país, podemos redistribuir esa riqueza. Y el presidente Nicolás Maduro lo dijo muchas veces, nosotros no podemos redistribuir lo que no tenemos, y el bloqueo nos arrebató en su momento el 99% de los ingresos nacionales, y eso no es un dato menor. ¿Que nosotros nos excusamos del bloqueo? No, por supuesto que no. El bloqueo no puede ser una excusa para la indolencia. Pero era una condición en ese Pero momento. era un contexto y era una condición importantísima para analizar el análisis económico de la realidad venezolana. Entonces, nosotros aprendimos, nosotros estamos creciendo. Hay una determinación férrea de que Venezuela va a seguir avanzando. La producción nacional, con su industria petrolera, con su industria gasífera, petroquímica y con sus trabajadores, para que seamos la Venezuela potencia. Y además que yo creo que también este tema que se mencionaba acerca de bueno, la simplificación o un mejor manejo del tema de los trámites también le brinda confianza no solo al ciudadano y a la ciudadana de a pie también, ¿no? En su dinámica de ciertos trámites, sino también a ese empresario, a esa empresaria, que creo que eso se ha venido simplificando desde hace muchísimo rato y obviamente se hace énfasis en esto en este momento. Fíjate que a propósito de este anuncio, bueno, decía la presidenta encargada de nuestro país, doctora Delcy Rodríguez, el día de ayer, que Venezuela exporte su primera molécula es un sueño de todos los venezolanos y las venezolanas. Y que este anuncio además se enmarca en un plan de desarrollo integral del sector gasífero, que incluye acuerdos con empresas transnacionales reconocidas internacionalmente para operar en el campo Cocuina, Campo Dragón y otros proyectos costa afuera. Y que esto abre la puerta a nuevas fuentes de ingreso en divisas y fortalece la posición del país dentro de la ecuación energética mundial. Así que hay buenas apuestas en este sentido y yo creo que a eso apostamos los venezolanos y las venezolanas a propósito de este tema. Fíjate, Luis, ¿en qué se traduce, no? Yo creo que cuando a mí me gusta, digamos, sacar a veces a los especialistas, porque cuando hablamos de economistas, y así lo venimos analizando contigo, y agradezco además que le has dado un punto de vista humano también a esta entrevista, porque más allá incluso de esas cifras, más allá incluso de esos planes, hay una vida de un venezolano y una venezolana que cambia, ¿no? Hay una cotidianidad, obviamente, que puede ajustarse mejor para, bueno, para el bienestar de todos nosotros. ¿Cómo crees que ha tomado la gente esa presentación de primera mano de propuestas tan firmes, tan precisas, además en ciertas áreas, que bueno, que la gente de alguna u otra manera estaba esperando y que se venía manejando también esto en este momento? Sí, en ese contacto directo con la gente en la calle.
Yo creo que hay grandes expectativas sobre lo que pueda pasar en Venezuela en este año y los años venideros. Primero, no es para nadie no es para nada un secreto de todos los contactos que se vienen haciendo, incluso con el gobierno de los Estados Unidos en base a una cooperación energética que nosotros podemos realizar, ¿no? Basada en el respeto, por Basada en el supuesto. respeto, por supuesto. Y esto es algo muy claro y simple de decirlo. Pero fíjate, lo importante de todo esto es que nosotros, sin duda alguna, estamos avanzando hacia un modelo económico que todavía tiene como su punto máximo y su máxima premisa la soberanía nacional. Porque a veces cuando se habla, por ejemplo, de los contratos de participación productiva dentro de la industria petrolera, cuando se habla de la reforma de la ley de hidrocarburos, muchos tienden a pensar como que Venezuela ya está entregando su soberanía. Y no es así. Yo creo que hay grandes expectativas del crecimiento, de la inversión que se vaya a hacer dentro de la industria petrolera sin ceder todavía la soberanía sobre nuestros recursos. Y esto bajo es lo las leyes fundamental. venezolanas. Bajo las leyes venezolanas. Entonces, yo creo que dentro del ambiente del escenario nacional hay mucha expectativa. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, pero hay expectativas en el sentido positivo porque se están abriendo puertas para el entendimiento con otros actores, se están abriendo puertas para que definitivamente nosotros, no solamente como gobierno y como pueblo, sino también como país, demos esa mano para que digan al inversor privado que viene del extranjero, mira, aquí en Venezuela tienes un país que tiene seguridad para invertir y eso lo estamos construyendo. ¿Cómo se genera esa confianza desde el punto de vista económico? Esa confianza se genera principalmente desde la estabilidad política que en Venezuela fue atacada en los últimos años de una manera férrea, de una manera terrible. ¿Por qué? Porque la imagen de Venezuela a nivel internacional y de nuestro presidente hoy rehén en los Estados Unidos fue sumamente negativa. Entonces, sobre Venezuela se decían tantas cosas. Digamos que era la narrativa que buscaba imponerse. Sí, en ese sobre momento, Venezuela ¿no? se decían tantas cosas que el que vive aquí en Venezuela, que el que va a su trabajo todos los días, que el que se esfuerza por salir adelante, veía esas cosas y decía, pero este no es el país en el que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando tú estás en el extranjero y vas a invertir, y yo quiero invertir en Venezuela, y diariamente las noticias te dicen que Venezuela es un país que está en guerra, que es un país donde no hay ningún tipo de seguridad, eso por supuesto afecta. Pero nosotros estamos avanzando hoy mismo con nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo el legado del presidente Nicolás Maduro hacia la estabilidad política. Y eso por supuesto nos hace entender que nosotros tenemos que tender puentes, y eso es lo que estamos haciendo con la diplomacia bolivariana de paz. Tender puentes. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país guerrerista, Jocelyn. Nosotros no somos un país que queramos agredir a nadie. Nunca lo hemos sido. Más bien Venezuela ha sido un país de libertadores, que ha ido, el único ejército que ha salido de su frontera para liberar a otros pueblos ha sido el venezolano. Entonces, en la determinación de que somos un país de paz, nosotros estamos abriendo puentes. Si Estados Unidos quiere invertir en Venezuela, en la industria petrolera venezolana, lo va a hacer bajo las leyes venezolanas, lo va a hacer respetando la soberanía de Venezuela para que sea un acuerdo ganar-ganar. Lo dijo la presidenta encargada. Si ustedes están dispuestos a invertir en Venezuela, pues va a ser bajo las leyes venezolanas y va a ser bajo mutuo acuerdo. Ustedes van a ganar, pero nosotros como pueblo y como país también tenemos que ganar. Entonces yo creo que lo que te quiero decir es que en resumen, en la calle hay una gran expectativa sobre lo que pueda pasar y muchas de las expectativas son positivas. A veces... ¿Qué dicen los analistas a nivel económico? Yo he tenido la oportunidad de leer algo. Lo que pasa es que el análisis Pero desde tu económico, visión, Jocelyn, está marcado también también por depende unas mucho de leyes. la postura política de cada quien, ¿no? Entonces, cuando tú ves un analista, por ejemplo, de economía en Fox News o en cualquier canal internacional, lo primero que te va a decir es que Venezuela es un país en crisis, que Venezuela es un país devastado, que en Venezuela hay que invertir en un montón de sectores porque Venezuela es un país que se está cayendo. Pero cuando tú ves la realidad de Venezuela, repito, nosotros tenemos muchísimas dificultades, sobre todo en la industria petrolera. Nosotros llegamos al 2020 a tener 300.000 barriles día solamente. Producto de estas acciones. Producto de que, bueno, de que no podíamos exportar petróleo, producto de que si tú tenías un negocio con Venezuela, entonces yo te sanciono. Tuvimos que triangular. Producto de que no operaciones. puedes exportar directamente el crudo a los países aliados, sino que tienes que hacerlo prácticamente como que si estuvieses contrabandeando. Producto de que te bloquean también el sistema SWIFT. Entonces, producto de ese un montón de cosas que nosotros hemos venido sorteando en el camino. No menos decir que también en 2020 una dinámica mundial compleja por el medio de la pandemia del COVID, donde incluso para poder traer las vacunas fue un proceso porque no nos aceptaban las divisas, sino que tuvimos que cambiar a libras esterlinas. Entonces, o sea, es un escenario sumamente complejo que tú dices, y tú ves la realidad hoy en Venezuela y tú dices, oye, para todo lo que nosotros hemos vivido y pues, todas las dificultades que nosotros seguimos teniendo, nosotros hemos avanzado. ¿Por qué? Porque hay una determinación,
a que nosotros queremos construir un país de todos. No es un país mío, no es un país tuyo, no es un país que solamente sea de los que los gobiernan, no solamente es un país del sector privado, es un país conjunto. Y eso es importante entenderlo porque la paz y el entendimiento, atender esos puentes nos va a permitir entender que la economía no es un proceso solamente dialéctico desde la ideología política, sino que la economía es un proceso profundamente social y profundamente humano. Si no lo analizamos desde ese punto de vista, no vamos a quedar en los números. Entonces, yo creo que el análisis técnico, yo creo que la economía requiere de un análisis técnico muy profundo, no solamente analizar las cifras como que creció el país Un número, 10% claro. y estamos mejor. No, yo creo que detrás de los números hay un análisis técnico muy importante. A nivel macroeconómico, qué quiere decir el Producto Interno Bruto, por qué estamos creciendo, o sea, cuáles son las dificultades todavía que tenemos. Por ejemplo, en Venezuela tenemos una dificultad marcada con los salarios, tenemos una dificultad marcada con el tema cambiario, tenemos una dificultad marcada en muchos aspectos, pero hay un plan y hay una determinación que nos dice de que nosotros vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque todo ello se le imparte de que nosotros como país, si generamos los ingresos que necesitamos y sabemos a través de la transparencia pública, que es algo muy importante lo que dijo la presidenta encargada. Sí, a través de esta plataforma tecnológica. A través de esta plataforma tecnológica, la transparencia pública, la rendición de cuentas y de la generación de ingresos, por supuesto que vamos a tener un mejor país. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mañana, el gobierno puede hacer la ley que quiera. Nosotros podemos tener la voluntad, la mejor voluntad del planeta, pero si no hay ingresos, si la República no recibe ingresos, es muy complejo. Es muy complejo porque hay un gasto público que requiere ser financiado, es muy complejo porque hay unas políticas sociales que no podemos eliminar de la noche a la mañana, claro. Y porque además y hay un pueblo que reclama soluciones. Entonces, dentro del ejercicio de la política y de la economía, las soluciones vienen encaminadas a partir no solamente del ejercicio dialéctico de la economía como ciencia económica tecnocrática, sino también desde el punto de vista humano y del contexto. Y la economía depende profundamente del escenario político. Eso es importante decirlo, porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son tus perspectivas para este año? ¿Cómo la economía va a crecer o va a decaer? Pero ya va, eso depende del contexto internacional que nosotros estamos viendo y eso depende de las decisiones políticas que tenga nuestro gobierno. Entonces, yo creo que es importante dar este punto de vista, ¿no? Que es la economía, no solamente como ciencia desde el punto de vista de los números, sino también como un proceso de profundo desarrollo humano. No, y hay una dinámica también en nuestra cotidianidad, entre nosotros mismos los venezolanos, que de alguna u otra forma también hay que sanear, ¿no? Que forma parte también de esa dificultad incluso que señalaba la presidenta encargada de la República, pero que a través de estos planes y de estas acciones, yo creo que estamos llamados todos, incluso más allá del Ejecutivo, más allá de quienes tienen responsabilidades de tomar acciones, yo creo que esto es un llamado para todos los venezolanos y las venezolanas, nuevamente a asumir, el papel que nos corresponde dentro de la dinámica de nuestro país y entender además eso, ¿no? Que el principio de la paz es transversal, o sea, pasa por muchas cosas y para entender también el hecho económico hay que entender obviamente la dinámica política y creo que se ha mantenido y así lo ve la gente un principio además de institucionalidad, de gobernabilidad, de decisiones, instituciones firmes allí que están además para hacer lo que corresponde en el ámbito que sea, obviamente para garantizar el desarrollo de nuestro país. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta programación especial. Me gustaría incluso pedirte un mensaje para esa gente que nos está viendo en este momento, a propósito de que quisimos humanizar un poco este elemento, ¿no?, de la economía que siempre es visto como un hecho aislado, como un hecho relacionado netamente con, digamos, con los números, con todo esto, tus reflexiones desde lo personal como venezolano también, porque todos obviamente asumimos esta postura, más allá del rol que estemos asumiendo en este momento, asumimos esta postura como venezolano y como venezolana. Ese mensaje a quienes nos están viendo en este momento que forman parte justamente de esa cotidianidad. El mensaje es que estamos en una etapa histórica, estamos a las puertas de una coyuntura que no habíamos visto nunca, pero que estamos en resistencia, pero estamos también en determinación y hay una esperanza de que el país va a seguir avanzando en la medida de que todos pongamos nuestro granito de arena y definitivamente el país que queremos es el país que produce y el país donde sus trabajadores, donde todo su pueblo en general construye la nación y tiene además la capacidad para poder costear sus gastos y tiene la capacidad para decir, este es el país en el cual yo me quiero quedar y este es el país donde yo decido construir mi futuro. Además, ayer veíamos, este Consejo de Economía Productiva, distintos sectores que mencionábamos en un principio, ¿no? Ese compromiso que tú mencionabas incluso de los sectores del privado del país. ¿Qué lectura tiene esto?
incluso a ese plano internacional que mencionábamos, porque muchas de estas noticias no se ven a nivel internacional, ¿no? Hay una especie como de baneo, de bloqueo de las buenas noticias de nuestro país, no se conoce. Además, estos sectores que son quienes hacen vida en nuestro país, que son el día de hoy quienes se están comprometiendo, ¿qué lectura tiene eso en este momento? No se ven a nivel internacional ni se verán, al punto de que mucha de la gente que está afuera, venezolanos o no, incluso extranjeros que están acá en su país, piensan que en Venezuela prácticamente estamos en arco y flecha, ¿no? Entonces es una cosa impresionante. La lectura que se le da a todo lo que está haciendo el gobierno nacional con el sector privado es una sola. Y es que nosotros, no solamente desde ahorita, y esto es importante decirlo, yo sé y reafirmarlo, no es desde 2026. Ya existe un Consejo Nacional de Economía desde hace unos 3 años que ha permitido abrir las puertas del entendimiento entre sector público y sector privado. Y eso lo hemos visto cuando vemos... Un diálogo permanente. Un diálogo permanente. ¿Por qué? Porque allí se sienta el sector supermercado, se sienta el sector de las cámaras, se sienta el sector que invierte en Venezuela, el sector empresarial. Y nosotros, definitivamente como país, tenemos que entender que ni el empresario es nuestro enemigo, ni el consumidor, el pueblo tampoco es el enemigo, ¿no? Yo creo que puede haber un puente entre ambos. Y eso lo ha entendido muy bien el gobierno nacional. Creo que estabilidad. Por supuesto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, algo de lo que no hemos hablado hoy, que habló la presidenta encargada en su momento en el mensaje anual de la Nación, es, por ejemplo, sobre la ley de los derechos socioeconómicos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la ley de los derechos socioeconómicos es la ley que va a proteger al consumidor, pero que no es una ley punitiva para el comerciante, no es una ley punitiva para el empresario. Es decir, la ley lo que va a permitir es que cuando exista especulación, que sabemos que también existe, el consumidor esté protegido o tenga una seguridad jurídica en que yo pueda decir, si me están especulando, oye, yo puedo denunciar eso a través me imagino yo que se generarán comités de los derechos socioeconómicos. Exacto, ¿cómo se puedan garantizar incluso estos derechos socioeconómicos a través de esta Porque ley, desde tu punto de vista? Seguramente se realizarán los comités de derechos socioeconómicos que permitirán que a través de la ley de los derechos socioeconómicos el consumidor definitivamente pueda tener seguridad. Porque, a ver, esto no es la primera vez que se intenta. De hecho, todavía existe una ley de precios justos vigente. En 2018, cuando nosotros tuvimos una de las peores etapas económicas del país, se hacían las famosas listas de precios acordados. Entonces, yo creo que es que esto no es una dinámica nueva. Ahora, la diferencia es que en este momento coyuntural de la historia económica de Venezuela, nosotros estamos generando, nuestro principal punto de interés en el área económica es generar ingresos, porque al generar nosotros ingresos como nación, eso quiere decir que se puede redistribuir a todos los sectores económicos. No es solamente que la gotica de petróleo me caiga a mí a través de salarios o a través de cuando llego a un hospital y sea atendido, o cuando yo lleve al muchacho a la escuela y sea una escuela pública de calidad, sino también a través de nosotros tener un país en el que se entienda el sector privado con el público. Ahora, si hay un sector privado, hay parte del sector privado que apuesta a la especulación y busca su ganancia lucrativa en función o en detrimento del pueblo venezolano, por supuesto eso hay que atacarlo. Claro, pero no podemos nosotros partir del punto de que el comerciante o el empresario es mi enemigo, ¿no? Yo creo que hay un conjunto y eso habla sobre el círculo virtuoso de la economía que la presidenta encargada en todo este proceso mientras se hace el Consejo Nacional de Economía lo ha mencionado infinidad de veces. Se incorpora el motor comunal también como parte de este consejo. Por supuesto, y el motor comunal es sumamente importante porque se hicieron unas consultas populares, se hicieron 2 en el 2024 y se hicieron 4 en el año 2025, que esto permitió financiar los proyectos de las comunidades. Hay gente que dice, bueno, pero es que ahora, ¿por qué yo tengo que votar por un proyecto cuando eso es gestión pública y deberían hacerlo sin necesidad que yo vote? No, por supuesto que eso debería ser así, pero estamos en una realidad económica que venimos de un bloqueo, que venimos de la cercenación de ingresos, entonces hay que priorizar sectores y se le está dando la participación a la gente. ¿Por qué? Por supuesto que ha funcionado, porque a través de preguntarle a la gente de esas consultas, se ha podido decir, mira, en vez de hacer la cancha, que es importante, tenemos un problema de agua en la comunidad que hay que solucionarlo, que es primordial. Bueno, después se hará la cancha en otro momento.
Pues ese tipo de cosas, ¿no? Que es importante hablarlo porque forma parte de la democracia participativa y protagónica, que no puede ser panfleto o que no puede ser solamente letra muerta en la Constitución, Sino que tiene que que hay llevarse que a la acción. aplicarlo. Y la economía es fundamental allí. Y además que creo que ha sido fundamental el manejo de estos recursos, obviamente por las comunidades, que ha servido para solucionar incluso otros problemas. Ahora sí, Luis Fernando, gracias por acompañarnos en este espacio. Hemos podido conversar y yo creo que hemos dado, digamos, en el punto justo de humanizar, ¿no?, el hecho económico, porque al fin de cuentas son los venezolanos y las venezolanas quienes a través de su dinámica van a sentir el impacto de estas acciones que se están tomando en estos momentos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche a todo el pueblo venezolano. En tan solo minutos, la emisión estelar de la noticia con nuestra compañera Rodiceli Cárdenas. Gracias, Luis. Feliz noche para ti también. Cuídense mucho.